¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Lars von Trier, un tipo raro. Es la mejor definición que puedo daros. Cineasta danés, responsable de películas como Bailar en la oscuridad, Nymphomaniac, Melancolía, Dogville. Su miedo a volar ha hecho que nunca haya visitado los Estados Unidos, pero eso no le ha impedido recrearlo en sus películas y criticar el modo de vida americano en su cine. Von Trier es un tipo transgresor, irreverente, provocador, muy inestable y hace gala de un humor negrísimo que le ha costado alguna que otra cancelación o que le declaren persona non grata en el Festival de Cannes. Pero eso no es lo peor. La misoginia que se ha visto tanto en su cine como en sus rodajes, escándalos de maltrato animal o acusaciones de acoso sexual son las que me han hecho decidirme para dedicarle el capítulo de hoy de este podcast. Empecemos por el principio. Nació en Copenhague, Dinamarca, en 1956. Creció en un ambiente liberal. Sus padres eran los dos nudistas, por lo que de niño pasó los veranos en campamentos de este tipo. Los padres también se negaron a establecer reglas para sus hijos, lo cual tuvo efectos complejos sobre la personalidad y el desarrollo del pequeño Lars. Él crece y se convierte en cineasta, haciendo muchos cortos experimentales y ganándose una buena reputación en su país y cosechando algunos éxitos. Por cierto, se llamaba Lars Trier, pero a los 25 años se añade la palabra von entre medias para darse un toque de distinción, un detalle que nunca soltó. Su padre muere cuando él tiene 22 años. A los 33 pierde también a su madre, pero ella, en su lecho de muerte, le revela el gran secreto. Su padre no fue en realidad su padre biológico. Lars von Trier fue en realidad hijo de otro hombre, un antiguo jefe de su madre. Al enterarse de la noticia, von Trier localizó a su padre biológico, un hombre de 90 años. Después de 4 reuniones intensas, el anciano le dijo a von Trier que no volviera a hablar con él a menos que fuera a través de su abogado. Es cierto que en todas sus entrevistas, von Trier siempre ha mostrado una actitud socarrona y es verdaderamente difícil distinguir cuándo dice la verdad y cuándo no. Así que todos los detalles biográficos tienen que ser cogidos con pinzas. Su primera polémica llegó en 1991, fruto de su mal perder. Su película Europa fue la que le dio a conocer en el ámbito internacional, y aunque es cierto que ganó 3 premios en Cannes, no se llevó el gran premio al que optaba, la Palma de Oro. Su reacción hizo un corte de mangas al jurado, y no pudo resistirse a seguir provocando, así que cuando subió al escenario, en la ceremonia de clausura para recibir otro premio, se refirió con un curioso apelativo al presidente del jurado, que no era otro que Roman Polanski, a quien por cierto ya dediqué el capítulo 7 de este podcast. El caso es que Polanski mide 1,60 m y cuando von Trier habló desde el escenario quiso agradecer el premio al enano y a los demás miembros del jurado. A pesar del desplante, Europa triunfó en los círculos cinematográficos. De hecho, el propio Steven Spielberg quedó tan impresionado y tan conmovido al verla que le ofreció trabajo a Lars. Le propuso ir a Estados Unidos donde podría dirigir su propia película, pero él rechazó esta propuesta. Probablemente fue una respuesta motivada por su miedo a volar. Es algo que le ha limitado mucho y por eso tanto él como su equipo suelen rodar sus películas en Dinamarca o en Suecia, cualquier medio excepto el aire. En 1995, en su afán por romper moldes y por ser influyente, desarrolla un movimiento cinematográfico junto con su amigo, el también director Thomas Vinterberg. El movimiento se llama Dogma 95. Se basaba en un conjunto de reglas diseñadas para fomentar la pureza cinematográfica y la creatividad sin restricciones. Unas reglas que incluían el uso de cámaras de mano, localizaciones naturales, sin decorados y no utilizar efectos especiales y postproducción, entre otras. El Dogma 95 desafió las convenciones de Hollywood y buscó revitalizar el cine con un enfoque más directo y auténtico, aunque en realidad le duró poco tiempo. A las pocas películas abandonó el dogma. Esto es una muestra de la dualidad de Lars von Trier. Dualidad o contradicción. El tío no duda en romper sus propias reglas si la ocasión lo merece. Año 2000, nuevo milenio y con él llega su primer gran trabajo y también la obra que más quebraderos de cabeza le iba a provocar.
Una gran película acompañada con una polémica igual de grande. Se trata de Bailar en la oscuridad, protagonizada por Björk. Si no lo conoces, Björk es una cantante islandesa que interpretaba varios estilos y sigue haciéndolo desde un enfoque experimental. También practica mucho la exploración de sonidos innovadores, mucha creatividad en la composición y también en la producción de sus canciones. En un principio, Lars von Trier solo la quería contratar para que compusiera la banda sonora de su película, pero más adelante le propuso hacer el papel protagonista. La cantante islandesa nunca había trabajado como actriz en una película y a Lars von Trier le costó un año convencerla. La película transcurre en Washington, pero en realidad se rodó en Suecia. Cuenta la historia dramática de una inmigrante checa, madre soltera, que sufre una enfermedad congénita que la dejará ciega. Quiere ahorrar dinero para poder pagar la operación a su hijo. La película combina elementos de drama y musical y ya te digo, la banda sonora la compuso ella. Es una película rara y muy dramática, pero es muy buena, las cosas como son. El caso es que el rodaje fue tenso. Lars von Trier y Björk se odiaban mutuamente. Para que os hagáis una idea, Björk tenía una rutina cada mañana al llegar al rodaje. Comenzaba el día diciendo, «Señor von Trier, lo desprecio», y escupía en el suelo. ¿Qué pasó? Pues que Björk estaba acostumbrada a tener el control total sobre su música y sobre sus vídeos, y von Trier, obviamente, también estaba acostumbrado a mandar. Tener a dos fanáticos del control en el set era algo altamente explosivo. Fue un constante toma y daca, acusaciones cruzadas e historias por ambos lados. Se decía que Björk era una persona difícil de tratar y conflictiva. Se llegó a decir incluso que se puso tan furiosa ante la idea de rodar una escena que no quería rodar que se quitó la blusa que llevaba y se la comió allí mismo. Algo que ella desmintió años después. La prensa recogía todo tipo de barbaridades acerca de este tormentoso rodaje. No hay duda de que el director y la actriz tuvieron muchos roces. Ella declaró que estuvo filmando durante meses en jornadas de 12 horas sin descanso y que tuvo 4 crisis nerviosas al día. Después llegaba a su casa y veía que el equipo había destrozado sus canciones, recortando donde no debían o impidiendo que brillasen. Como protesta, desapareció del set retrasando la producción. Nadie pudo contactar con ella en 3 días, no daba señales de vida, pero el tercer día apareció como si nada hubiera ocurrido. Durante ese tiempo escribió un manifiesto para von Trier en el que pedía tener el control total de la música para la película y que si no aceptaba, la abandonaría. Él aceptó, pero más tarde comparó estas condiciones de trabajar con ella con dialogar con una terrorista. Ella juró que no volvería a hacer cine nunca más después de esta experiencia. Contaba que hacer este papel fue lo más duro que ha hecho en toda su vida. Tanto sufrimiento al menos valió la pena. Su trabajo fue premiado con el galardón a la mejor actriz en Cannes. Por cierto, la película fue un exitazo de taquilla, fue un auténtico fenómeno, algo destacable teniendo en cuenta que es cine de autor. A Björk el tipo le pareció un misógino de manual. Escribió sobre él en su blog. Dijo lo siguiente: «Puedes tomar directores de cine bastante sexistas como Woody Allen o Stanley Kubrick y aún así son los que les dan alma a sus películas. En el caso de Lars von Trier no es así y él lo sabe. Necesita una mujer para darle alma a su trabajo y las envidia y las odia por ello. Así que tiene que destruirlas durante el rodaje y ocultar las pruebas». Pero la historia más oscura de este rodaje no saldría a la luz hasta 17 años después. En 2017, el movimiento Me Too empieza a estallar en la industria del cine y esto anima a Björk a romper sus casi 2 décadas de silencio y a publicar un impactante post en su página de Facebook. Contó su experiencia con von Trier, al que se refirió como un director danés, sin nombrarlo. No había duda de que se refería a él porque solo había participado en una película en toda su vida. Insinuó que él era un tipo tocón que acosaba a sus actrices. Lo intentó con ella y cuando se negó, él, enfurecido, empezó a difundir entre todo el equipo que Björk era una persona difícil con la que trabajar, afectando a su reputación. Afirma que fue esta experiencia tan horrible la que le hizo abandonar su carrera cinematográfica. Lars von Trier lo negó todo, recalcando la imagen de ella de problemática y conflictiva, a lo que ella contraatacó con un segundo post, enumerando varias situaciones en las que ella se sintió acosada por el director, como abrazos y caricias en contra de su voluntad, ofertas sexuales incómodas, en ocasiones con su esposa delante, inventarse historias ante la prensa como lo de comerse una blusa en el set, o amenazas de meterse en la habitación de ella en medio de la noche. Todo esto según cuenta ella, insisto. Von Trier lo niega y admite que la abrazó, pero no de manera sexual. Es verdad que en esta historia no hay nada claro, porque es la palabra de uno contra la de la otra, pero lo cierto es que la acusación de Björk nunca fue más allá de los posts que publicó en Facebook, un gesto que parece más un intento de manchar la imagen del director que de buscar justicia. Lars von Trier continuó haciendo cine y para su siguiente película, Dogville, en 2003, escogió a Nicole Kidman como protagonista.
Björk se encargó de enviarle una carta a la actriz tras enterarse de que iba a participar en este proyecto. Le advirtió que no trabajara con el director danés porque se comería su alma. Sí, así lo dijo, literalmente. Kidman no debió de tomársela muy en serio o no le importó demasiado porque no se retiró de la película. Aunque eso sí, lo pasó muy mal durante el rodaje de Dogville. Esta película, llamarla minimalista sería quedarse corto. Como parte de su estilo experimental, se rodó en un estudio de Suecia, un espacio único y muy amplio, pero que simula un pueblo de Estados Unidos. Es una calle donde las casas no tienen paredes, el suelo es de pizarra y cosas como los arbustos, las viviendas o un perro son representados por trazos de tiza en el suelo. Podríamos decir que es una película mucho más teatral que cinematográfica, pero ese no es el problema. El estilo visual al final es una decisión artística. Para empezar, el problema con Dogville es su propia historia. Una cinta provocadora que dividió a la audiencia. Narra la historia de Grace, una mujer a la fuga que llega al remoto pueblo de Dogville en busca de refugio. A pesar de la bienvenida inicial, Grace es explotada por los habitantes del pueblo y se ve obligada a realizar trabajos humillantes para ganarse su estancia allí. Con el tiempo, la bondad de Grace es puesta a prueba cuando el pueblo comienza a revelar su verdadera naturaleza, egoísta y cruel. La película explora temas de poder, manipulación y es una crítica a la doble moral de Estados Unidos. Ante las voces que cuestionan cómo es posible que Lars von Trier critique a Estados Unidos sin haber estado nunca, él simplemente responde: los creadores de Casablanca tampoco estuvieron nunca en Marruecos. En Dogville, de nuevo, la protagonista femenina es una mujer noble y buena, sí, pero también es una víctima. Ella es vejada, es abusada, violada, humillada y recibe un trato terrible por parte de los habitantes del pueblo. Paul Bettany, que tiene uno de los papeles principales, no quería hacer esta película. Solo la aceptó porque su amigo Stellan Skarsgård lo convenció. Es una película muy dura, y dijo que el proceso de hacerla fue horroroso y una experiencia particularmente desagradable. Describió su participación en la película como 8 semanas enormemente largas en el lugar más deprimente en el que había estado en su vida. A esto se suma que el director, Lars von Trier, tampoco tenía mucho interés en compartir sus ideas o sus planteamientos con su reparto. Eran poco más que marionetas a su merced. Bettany acabó tan asqueado que nunca ha visto la película ni tiene intención de hacerlo. Eso no es todo. En la actualidad, Paul Bettany desprecia a Lars von Trier. Aquel rodaje fue el que terminó de hundir por completo cualquier resquicio de relación cordial entre ambos hombres. Lars von Trier además era muy bromista y muy guasón y le hizo pasar un mal rato a Bettany. En 2004 le recogió del aeropuerto antes de comenzar a filmar. Antes había preparado una trampa. Compró en una gasolinera una pila de revistas porno que dejó en la habitación del hotel de Paul Bettany, sin que él lo supiera. Cuando le dejó en su habitación, aprovechó la ocasión para presentarle a Nicole Kidman y haciendo un gesto hacia la mesa con las revistas, preguntó con cara seria: «Nicole, ¿Paul te ha mostrado su colección de porno?». Es una anécdota que refleja a la perfección la personalidad de Lars von Trier y lo que supone trabajar con él. Pero sigamos con el rodaje de Dogville, que la historia sigue. En un momento dado, el personaje de Nicole Kidman sufre una impactante violación. La ruedan. Von Trier grita «corten». Todos paran y en ese momento el director empieza a bromear con varios miembros de su equipo mientras Kidman, todavía afectada, espera que su director acuda a reconfortarla tras la traumática escena. Pero el tío todavía tardó varios minutos en acercarse a ver cómo se encontraba su actriz. En otro fragmento, ella le aconseja con educación pero firmeza que debería tener cuidado con su forma de expresarse, harta de sus constantes bromas sexuales, alegando que todo el mundo se sentía incómodo. Otro día se le acercó y directamente le preguntó si odiaba a las mujeres. Es una pregunta pertinente, porque es verdad que un poquito misógino sí que ha demostrado ser con sus personajes. Todos sus personajes femeninos son sometidos a un oscuro viaje lleno de desgracias. Nicole Kidman, cuando terminó el rodaje, declaró que nunca volvería a trabajar con este director, y lo cumplió. Iba a ser una trilogía, pero ella no pudo pasar de la primera película. Ella alegó conflictos de agenda y nunca ha entrado demasiado en detalle, saliendo del paso educadamente, con frases del tipo «Claramente tengo debilidad por los directores difíciles». Esto es una clara referencia a Eyes Wide Shut, y el rodaje donde lo pasó tan mal con Stanley Kubrick, cuya historia, por cierto, también conté en el capítulo 5 de este podcast. Sobre Dogville, von Trier contó años después que escribió el guión de esta película durante un colocón de drogas que le duró 12 días. De nuevo, no sabemos si es un hecho real o una fanfarronada característica de su estilo provocador. Otra de las historias que circulan sobre este rodaje es que gracias a su pasado nudista, von Trier a veces dirigía a Nicole Kidman completamente desnudo para provocar emociones intensas en ella. Pero de nuevo, no he podido confirmar si esto es cierto o no es más que un rumor extendido sobre él.
No me sorprendería, la verdad. Dogville tuvo una segunda parte, llamada Manderley, en la que la polémica no tardó en aparecer. Esta vez porque Von Trier se empeñó en que quería matar a un animal para su película. Se trataba de un burro. El actor John C. Reilly estaba originalmente en esta película, pero se enfrentó duramente a Von Trier cuando se enteró de que quería matar al burro. El actor, animalista, cuando leyó en el guión que los personajes mataban, troceaban y comían un burro, dio por hecho que se trataría de una réplica sintética o algo así, pero Von Trier se negó enérgicamente y estalló en cólera. Dijo que era una idea ridícula, absurda, y que se iría la mitad del presupuesto de la película solo en una réplica. En Suecia, la ley permite que los animales sean sacrificados en producciones cinematográficas si es un veterinario quien lo hace. John C. Reilly estaba escandalizado y amenazó con abandonar la película si el director no cambiaba de idea con respecto al burro, algo que obviamente, y dado su obstinado carácter, no sucedió. Reilly dejó la película y fue reemplazado por otro actor. El rodaje siguió adelante y el burro fue sacrificado. Sin embargo, Von Trier eliminó la escena del montaje final porque dijo que no quería desviar la atención del contenido de la película. No sirvió de nada. Las protestas de grupos por los derechos de los animales no tardaron en aparecer y tildaron a Von Trier de sádico e insensible. Tanto dolor y la crueldad animal no sirvieron de nada. La película fue un terrible fracaso comercial y la trilogía quedó inacabada. A Lars von Trier se le tilda de excéntrico. Ya hemos visto que su relación con los actores es complicada. Dijo en una entrevista: "Los actores son lo único que se interpone entre tú y una buena película. No es una experiencia excesivamente agradable para ninguna de las dos partes". Él hace un cine muy experimental. Para su película de 2006, el jefe de todo esto utilizó una extraña técnica inventada por él llamada automavisión. Consiste en que él escoja la mejor posición fija para dejar la cámara y luego que un ordenador aleatoriamente elija cuándo la cámara ha de inclinarse, girar o hacer zoom, independientemente de lo que ocurra en escena. Si esto es una genialidad o una estupidez, lo dejo a vuestro juicio. El sentido del humor extraño e inapropiado fue una constante durante sus siguientes películas que incomodaba a casi todos sus colaboradores. Así llegamos al año 2011, momento clave. Estamos en el Festival de Cannes, en la rueda de prensa de su película Melancolía. Junto a él se encuentra su actriz, Kirsten Dunst. Ante una pregunta de una periodista acerca de las raíces germanas de su padre biológico, él empieza la respuesta diciendo: "Yo quería ser judío y descubrí que era nazi". Ahí, con esta frase demoledora, empieza una caída en picado del director danés. Un discurso surrealista y absurdo en el que llegó a decir frases como "yo entiendo a Hitler". El vídeo está en YouTube y no tiene ningún desperdicio. Durante varios minutos, la sala entera, llena de periodistas, se queda en absoluto silencio, incrédulos ante lo que están escuchando. Kirsten Dunst, visiblemente incómoda, no sabe dónde meterse, y en un momento dado intenta sugerirle amablemente que deje de hablar para no empeorarlo más, pero él la ignora, metiéndose en un jardín terrible, hablando de temas políticamente incorrectos, como el conflicto de Israel, y más alusiones a los nazis. Quiero creer que era un intento de humor que simplemente salió mal. El ambiente era tensísimo y súper incómodo. Tanto es así que horas después el festival obligó al director a disculparse públicamente por unas palabras que, según la ley francesa, eran constitutivas de delito. El escándalo robó el protagonismo del certamen y al día siguiente la organización declaró a Von Trier persona non grata del Festival de Cannes. Sin embargo, en 2018, 7 años después, regresó al festival. Esta vez para presentar su película La casa de Jack, una cinta ultraviolenta que involucra asesinatos crudos y despiadados. Nada sorprendente si hablamos de Lars von Trier. El cineasta se jacta de ser el hombre a quien todo el mundo odia y lleva con orgullo ese título. La última la ha protagonizado con 67 años tras subir un vídeo a sus redes sociales en el que dice buscar novia/musa. Afirma ser un buen partido, aunque admite tener Parkinson, TOC y un alcoholismo controlado. De hecho, ha dejado su dirección de email en el vídeo por si hay alguna candidata interesada. Quién sabe cómo acabará todo esto. De todos modos, algo me dice que seguro Lars von Trier nos regalará alguna que otra polémica en los próximos años. Y con esto llegamos al final de este episodio en el que hemos visto la cara oscura de esta controvertida figura. Para unos, un genio que sabe reflejar en su arte la oscuridad del ser humano. Para otros, un excéntrico incapaz de conectar con las personas y de comprender el mundo en el que vive. Un artista, un loco, ¿quién soy yo para juzgarlo? El tiempo acabará reconociéndolo como lo que es y como lo que merece ser. ¿Qué opinas tú? Espero que te haya gustado este episodio, no te olvides de darle a seguir a este podcast y también de seguirme en redes sociales para sugerirme de quién te gustaría conocer su lado oscuro.
Yo soy Dani McFly y nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.